Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés. Es también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 14 del libro de Shemot, ya traducido al español como Éxodo. Recordemos que en el capítulo 13 de este libro vimos que se le dio la instrucción a Moshe de que debían consagrar todo primogénito de hombre y de animal, ¿ya? O sea, para el servicio del Todopoderoso. Teníamos que además celebrar una festividad, su nombre es Matzot, que sería panes sin levadura, durante 7 días. Y el primer día y el séptimo día eran una fiesta solemne, una convocación santa. Estas festividades las tenemos que llevar como una señal en nuestra mano y como un memorial en nuestros ojos. O sea, tenemos que hacer, celebrar, guardar, poner de manifiesto la ordenanza y tenemos que llevarla en nuestros pensamientos siempre. ¿Para qué? Para que no se nos olvide y así transmitir a nuestros hijos esta solemnidad que es del Todopoderoso, no de los judíos. Vimos que todavía Judá ni se ha nombrado, solamente como tribu, igual que las otras 11, ¿ya? Pero así como un estado solamente judío, no. Entonces son las fiestas del Todopoderoso. Y vimos que el Todopoderoso saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto quintado, y que iba con ellos una columna de fuego y una columna de nube que no se apartó de ellos durante su viaje. Entonces, continuamos con nuestro capítulo 14, en el verso 1. Habló el Eterno a Moshe diciendo. Acá el pueblo de Israel junto con Moshe se encuentran en Etam. Verso 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él. Acamparéis junto al mar. ¿Cuál mar? El mar Rojo. Acá cuando llegan a acampar a este lugar, se encuentran en el 5.º día desde la salida de Egipto. Recordemos que la salida fue en el día 15 del mes de Abib, que vimos que era el nombre que el Todopoderoso estableció para el primer mes del año, que fue entre marzo y abril, en la primavera en el hemisferio norte. Y si se encontraba en el 5.º día, estamos hablando que están en el día 20 del mes de Abib. Acá está dando la instrucción que den la vuelta. La palabra que se utiliza cuando le está diciendo que den la vuelta es la palabra chup. Chup. La vamos a anotar acá para que la conozca. La palabra chup. Hebrea. Esa es una palabra hebrea que significa volverse, alejarse. ¿Tiene eso significado? Entonces, ¿qué le pide al pueblo? Le está pidiendo que regresen a Egipto, ¿ya? Que se devuelvan. ¿Por qué? Porque todo esto es una jugada maestra que está haciendo el Todopoderoso para confundir a los egipcios y lograr el objetivo, que es doblegar la soberbia de ellos. Estaban en Etam, al noreste del delta del Nilo, y le pide entonces que cambien la dirección. Esta orden se la ha dado el Todopoderoso, que viren la marcha hacia Egipto, hacia el oeste, ya, porque ellos se estaban alejando hacia el oriente, pero les piden que vuelvan hacia el oeste. ¿Para qué? Para confundir a los egipcios. Y le pide Moshe a los hijos de Israel que acampen en Pi Hairot, y la palabra Pi Hairot
Ese es el nombre hebreo. En su Biblia al español aparece como HH. No aparece con J, aparece con H-I-R-T. Airot. Ya para que si quiere lo anota arribita de su Biblia, el nombre correcto de Pi Hahirot. Sería Pi Hahirot. Se dice que Pi Hahirot es la ciudad de Pitón, ya la misma que estuvieron construyendo los israelitas. Que sería, en estos tiempos, sería Tanis, ciudad del delta del Nilo. Pitón significa, el significado de la palabra Pitón significa boca cerrada. ¿En relación a qué? En relación a la dura y cerrada esclavitud que tuvieron los hijos de Egipto, que tuvieron los hijos de Israel a manos de los egipcios. Pero después del triunfal éxodo, después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, dicha ciudad pasó a llamarse Pi Hahirot, que significa, el significado de Pi Hahirot, boca o valle de la libertad o boca del desfiladero. ¿Por qué? Porque es por aquí donde sale el pueblo de Israel hacia el Mar Rojo y lo cruza. Y Pi significa boca, ¿ya? Y Hahirot de la libertad o del desfiladero. ¿Por qué? Porque era un sector donde se encontraban montañas por ambos lados y se formaba como una boca en ese lugar. Por eso tiene ese nombre. Es un lugar, entonces, entre precipicios inaccesibles por la cantidad de montañas y porque eran montañas bastante altas, y el mar. Se encontraba entonces encerrados entre el desierto, el mar y estas montañas. Estas montañas llegaban justo a la orilla del Mar Rojo. ¿Y qué pasaba con todo esto? Pasaba que era un lugar donde iba a ser muy difícil para los hijos de Israel poder huir si los perseguían los egipcios. Baal-Zephón, acá en el verso, además se nombra que se pusieron enfrente de Baal-Zephón. La palabra Baal significa Señor. Y se dice que en este lugar había una estatua de un ídolo egipcio, cuyo nombre en hebreo significa Señor del Norte, porque Baal-Zephón, Baal-Zephón, también puede llamarse Baal-Zafón, también puede ser con A, Baal-Zafón. Baal significa Señor, y Zephón significa norte. Entonces, ¿qué se quiere decir? Se quiere decir que este es el monte del Señor del Norte. Y se dice que ahí había una estatua de los egipcios que era Baal-Zephón. Además se dice que en este lugar de Baal-Zephón, que supuestamente vivía este señor, ya que es una alusión a Hasatán, que es el que habitaba en ese lugar. Este lugar queda en Egipto ubicado. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Isaías, en el capítulo 14, verso 12, en el capítulo 14, verso 12 al 14 voy a dar lectura. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Haciendo una referencia a Hasatán, a este señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
en lo alto, junto a las estrellas del Poderoso, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. La palabra que aparece aquí como norte es la misma palabra Safón o Sefón que se está nombrando aquí en este libro. Es la palabra H2868. La palabra Sefón es la palabra H. La palabra H68, 28. La palabra hebrea 6828. ¿Qué significa? Oculto, oscuro, norte, viento del norte, tenebroso y desconocido. Entonces, esto de Baal-Sefón era un epíteto del dios cananeo de la tormenta que se adoraba en Canaán. Y también en otros es un molde de los dioses adorados en otras regiones del Medio Oriente. Entonces, aquí se está desarrollando, Hasatán está desarrollando el papel de señor del monte Safón, el señor del norte. El norte, en el reino de la luz, ¿qué hay ahí? En el reino de la luz se encuentra la ciudad de Jerusalén, esta ciudad santa que se divide en dos. En la zona del norte tenemos el monte de Sión, donde se encuentra el santuario, el palacio, el trono del Todopoderoso. Y en los lados del sur se encuentran las habitaciones que están preparadas para los seres que serán redimidos de esta lucha de la fidelidad en la que estamos sumergidos acá. O sea, los que obedecen la Torá del Todopoderoso. ¿Ya? Los que obedecen aquí van a salir victoriosos para poder cumplirla allá, porque si no la cumplimos acá, menos la vamos a cumplir allá. Entonces, es acá donde estamos en la prueba para ver quién está cumpliendo esta prueba de vivir de acuerdo a los mandamientos del Todopoderoso. Entonces le pide que se ubiquen delante de Pi-Hairot, junto al Mar Rojo, ya enfrente o opuestamente a Baal-Sefón, entre Midgol y el Mar Rojo. Verso 3. ¿Por qué le está pidiendo que se ubique justamente aquí, en ese lugar que, digamos que lo está encerrando literalmente el Todopoderoso al pueblo de Israel? Verso 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Para qué está haciendo esta jugada maestra el Todopoderoso? De ponerlos en ese lugar, en ese día, en ese momento, para que Faraón dijera que el pueblo iba a estar encerrado, que el desierto los iba a encerrar en la tierra de Egipto. ¿Por qué Faraón diría esto? Porque a Faraón se le diría la ubicación del pueblo de Israel, se le diría dónde estaban acampados, ¿ya? Faraón, al decirle que se encontraban en este lugar, creería que el desconocimiento geográfico de los hijos de Israel ellos habían errado en su camino hacia el mar, hacia la salida de Egipto, se habían errado y se habían quedado encerrados entre el desierto, el mar y estas montañas escabrosas. Entonces, esta iba a ser la jugada maestra de parte del Todopoderoso para eliminar a los egipcios, ¿ya? Para doblegar a todo este pueblo soberbio, terco, que no dejó salir al pueblo de Israel. Y el Todopoderoso, al hacer esto, iba a mostrar algo muy grande, algo más grande que dejarlo encerrado, que era la salvación que le iba a dar al pueblo de Israel estando en esta situación tan angustiante.
Si nosotros leemos, podemos ver algunas figuras entre todas estas cosas, como que es el mar, que esto siempre, y el Apocalipsis lo dice, que tiene relación con naciones, ya con pueblos, con muchedumbre. El desierto tiene que ver o se relaciona con exilio, un lugar sin agua, un lugar sin vida, sin sustento. Eso representa el desierto. Y vemos que enfrente de ellos está Baal Zephón, el señor del norte, el que codició el trono del Todopoderoso, ahí en lo alto, en la Jerusalén celestial, que deseaba el trono del Todopoderoso en los lados del norte. ¿Qué podemos ver entonces? Podemos ver que el Eterno, por medio de su Malaj, de Yeshua, ya de su hijo, corta el mar de juncos o el mar rojo, ya. ¿Y qué está haciendo con todo esto? Está desafiando a todas estas naciones, a todo este mar, a toda esta multitud y a todas las potestades. ¿Por qué? Porque está enfrente de Baal Zephón, de Hasatán, de el que domina el mundo, y a toda su legión de rebeldes que no quieren someterse a la autoridad del Todopoderoso. Entonces, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que Hasatán vea que el Todopoderoso puede hacer que se quite cualquier obstáculo que ponga por delante para hacer heredar a los hijos de Israel la tierra prometida, para hacer cumplir lo que él juró, lo que él prometió por sí solo. Ya recordemos que la promesa fue dada a Abraham, y el Todopoderoso es justo y no va a dejar de cumplir sus promesas. Aparentemente, el Todopoderoso aquí acorrala a Israel ¿para qué? ¿Para que solo confíen en él, ya, para que solo confíen en su mano, en su poder, en su fuerza, en su justicia, ya, y que no pongan su confianza en hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, lo que nosotros no podemos poner nuestra confianza en hombre, porque un hombre no los puede salvar. Son carne, son huesos, todos somos humanos, perecemos, nos envejecemos, somos débiles. Entonces nuestra confianza nunca debe estar en un hombre, sino tenemos que tener nuestra mirada en el Todopoderoso, que dará salvación en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 9. El libro de Éxodo, capítulo 15, verso 9. Dice: el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, le destruirá mi mano. Entonces, Hasatán, que es una representación de Faraón, ya que domina este mundo, ¿qué dijo? Según él, dijo que iba a perseguir, apresará, repartirá todos los despojos, o sea, le quitará a Israel. Él le quitará a Israel todo lo que había adquirido, los animales, las riquezas, todo lo que habían despojado a Israel, y que repartirá él a quien se le placiera. Y mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Según ellos iba a hacer eso. Entonces, vemos que Dios escucha los pensamientos de los malvados y no hace que se cumplan como ellos los pensaban. Verso 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que le siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, y ellos lo hicieron así. ¿Qué iba a hacer el Todopoderoso? Iba a hacer que algo causara que Faraón pensara que Israel estaba escapando de Egipto por un lugar sin salida. ¿Y qué iba a hacer esto? Esto iba a ser porque le iban a llegar noticias de que estaban en un lugar
encerrados, y el Todopoderoso que iba a hacer, iba a endurecer entonces el corazón de Faraón, se iba a volver terco Faraón, y el Todopoderoso se iba a glorificar sobre ellos. Dios entonces, el Todopoderoso, fortalecería el corazón de Faraón y de sus siervos para que persiguieran a Israel y que pensaran que podrían esclavizarlos nuevamente y que podrían llevarlos a la tierra de Misrayim. ¿Por qué? Porque el Eterno deseaba echar a los egipcios en el Mar Rojo y así obtener gloria para él, pero esta gloria para él es que todo esto se iba a saber en el mundo entero, en todas las naciones, en todos los pueblos, de que el Todopoderoso había hecho estas maravillas contra Faraón y contra todo el pueblo de Egipto, el imperio más poderoso de la tierra en esos momentos. Ya nadie podía hacerle frente a este imperio. Así entonces, todas las naciones y Egipto especialmente conocerán que yo soy el Eterno. Conocerán que el Todopoderoso, el Creador, es el que vive por siempre, para siempre, que no fue creado, que nadie lo creó, que Él es existente antes de estar aquí en la tierra y seguirá nuevamente existiendo por sí solo, ¿ya? No depende de nadie. Y le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 81, verso del 8 al 19, por favor. Y al tercer día de que los Mitzrayimim habían sepultado sus muertos, muchos hombres se levantaron de Mitzrayim y fueron tras Israel para hacerlos regresar a Mitzrayim, porque ellos se habían arrepentido que habían despedido a los Yisraelim de su servidumbre. Y un hombre dijo a su vecino, ciertamente Moshe y Aarón hablaron con Faraón diciendo, nosotros iremos la jornada de 3 días dentro del desierto para sacrificar para Yahweh, nuestro Elohim. Ahora levantémonos temprano en la mañana y los obligaremos a regresar. Y será que si ellos regresan a nosotros, a Mitzrayim y a sus amos, entonces sabremos que hay fidelidad en ellos. Pero si ellos no regresan, nosotros pelearemos con ellos y los haremos regresar con gran poder y mano fuerte. Y todos los nobles de Faraón se levantaron temprano en la mañana, y con ellos 700,000 hombres. Y salieron de Mitzrayim en ese día, y vinieron al lugar donde estaban los hijos de Israel, y todos los Mitzrayimim vieron, y he aquí que Moshe y Aarón y todos los hijos de Israel estaban sentados delante de Pihahirot, celebrando festividad para Yahweh. Y todos los Mitzrayimim dijeron a los hijos de Israel, ciertamente ustedes dijeron que iban a jornada de 3 días dentro del desierto a sacrificar para nuestro Elohim y regresaremos. Ahora, por lo tanto, este día marca el 5.º día desde que se fueron. ¿Por qué no regresan a sus amos? Y Moshe y Aarón le respondieron a ellos, diciendo, porque Yahweh, nuestro Elohim, ha testificado en nosotros, diciendo, ustedes ya no más regresarán a Mitzrayim, sino que iremos a una tierra donde fluye leche y miel, como Yahweh, nuestro Elohim, había jurado a nuestros padres darnos. Y cuando los nobles de Mitzrayim vieron que los hijos de Israel no les escuchaban para regresar a Mitzrayim, ellos se ciñeron para pelear con Israel. Y Yahweh fortaleció los corazones de los hijos de Israel sobre los Mitzrayimim, que ellos le dieron una severa golpiza. Y la batalla fue dañina para los Mitzrayimim, y todos los Mitzrayimim huyeron de los hijos de Israel, porque muchos perecieron por la mano de Israel. Y los nobles de Faraón fueron a Mitzrayim y le dijeron a Faraón diciendo, los hijos de Israel
han huido, y no más regresarán a Mizraim. Y de esta forma Moshe y Aarón hablaron con nosotros. Y Faraón oyó estas cosas, y su corazón y el corazón de todos los súbditos fueron vueltos contra Israel. Y ellos se arrepintieron porque habían enviado a Israel, y todos los Mitzrayimim aconsejaron a Faraón perseguir a los hijos de Israel para hacerlos regresar a sus cargas. Gracias. Vemos que el libro de Jacer nos ayuda para comprender algunas cosas. El pueblo de Egipto, después de estar 3 días sepultando a todos los primogénitos que habían sido golpeados por el Todopoderoso, se levantaron y fueron tras el pueblo de Israel para hacerlos volver a su servidumbre y trabajos pesados. ¿Por qué? Porque recordaron las palabras dichas por Moshe a Faraón, que le pidieron permiso por una jornada de 3 días para ir al medio del desierto y celebrar una festividad al Todopoderoso, al Eterno, ¿ya? Y los egipcios se levantan y dicen, si ellos vuelven, entonces es que hay verdad en ellos, pero si no quieren volver, nos levantaremos y pelearemos contra ellos para hacerlos regresar. Fueron entonces los nobles y alrededor de 700.000 egipcios y vinieron al lugar donde estaban acampados los hijos de Israel. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban delante de Pi-Hahirot, ya en el día 20 del mes de Abib. Estaban celebrando fiesta para el Todopoderoso y llegan los egipcios y le dicen a Moshe y a Aarón que solamente ellos habían pedido 3 días para ir en medio del desierto y que después de esos 3 días ellos regresarían. Y ya llevaban 5 días desde que se habían ido de la tierra de Egipto. Y le preguntan por qué no regresan. Y Moshe le respondió, porque el Eterno ha dicho que ya no regresaremos más a la tierra de Egipto. Más bien iremos a otra tierra donde fluye leche y miel. Entonces el Todopoderoso los había puesto en un lugar estrecho, en un lugar angosto, en un lugar difícil. ¿Para qué? Ahora estamos viendo que está jugando su carta el Todopoderoso, tiró su carta para que estos egipcios que fueron a hacer volver al pueblo de Israel a la tierra de Egipto, fueran con el cuento a Faraón y que Faraón endureciera su corazón. Y los nobles entonces, los nobles de Faraón, los nobles son las personas más cercanas a Faraón, los que vivían ahí en el reino, al ver que no regresarían, se prepararon para pelear con los israelitas. Y el Todopoderoso fortaleció a Israel y derrotaron a los egipcios. Y de los egipcios murieron y muchos tuvieron que huir. Y se fueron directamente a Faraón, fueron donde Faraón y le fueron a decir, le comunican que los hijos de Israel ya no volverán más, que han huido de la tierra de Egipto. ¿Y qué hicieron todos estos nobles? Aconsejaron a Faraón perseguirle a Israel para hacerlo volver a sus cargas y a sus trabajos. Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto. O sea, aquí, si no fuera por el libro de Jacer, que nos está ayudando para entender quién fue a decirle a Faraón, este verso 5, no sabríamos quién era la persona que le dio aviso a Faraón. Pero ahora aquí entendemos, en el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Teniendo claro que fueron los mismos nobles que le comunicaron a Faraón,
Le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 81, verso 20 y 21, por favor. Y ellos dijeron cada hombre a su hermano: ¿qué es esto que nosotros hemos hecho, que hemos enviado a Israel fuera de nuestra servidumbre? Y Yahweh fortaleció los corazones de todos los Mitzrayimim para perseguir a los Yisraelim, porque Yahweh deseaba echar a los Mitzrayim en el mar Rojo. Gracias. Cada egipcio decía a su prójimo, a su hermano, hablaban entre ellos, conversaban, y se decían: ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos dejado salir al pueblo de Israel para que ya no nos sirva más? O sea, se arrepintieron de haberlos dejado libres a pesar de todo lo que habían visto, de todo lo sucedido. Ya no les bastó, querían un poquito más. Entonces se habían arrepentido y decían qué es lo que hemos hecho. ¿Y qué hizo el Todopoderoso? El Todopoderoso fortaleció los corazones de los egipcios para que persiguieran al pueblo de Israel, porque el Todopoderoso quería echar a los egipcios en el mar Rojo. Faraón recordemos que había autorizado al pueblo de Israel que fuera durante 3 días al desierto a servir al Eterno, y al recibir la noticia de parte de su pueblo de que ya no volverían, el corazón de Faraón entonces se puso terco y se volvió contra Israel. Ya sabemos entonces, nosotros sabemos que Egipto representa la materia y que Israel representa lo espiritual, ¿ya? Entonces, la materia es consciente de que sin el alma, si el alma parte, pierde todo su sustento, porque un cuerpo sin alma no tiene vida. Por eso, tenemos que ser conscientes que no es lo importante el envase, sino el alma, lo que tenemos dentro. Eso es lo importante. Eso es por lo que tenemos que luchar, ya no por este envase que al fin y al cabo va a llegar a la tierra, va a llegar a ser polvo. Verso 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. ¿Ya? Entonces Faraón, ¿qué hizo? Preparó su carro, aparejó, preparó o unció su carro para salir tras los israelitas. Y después, se me puede ayudar, libro de Jacer, capítulo 81, verso 22. Y Faraón se levantó y aparejó su carruaje, y él ordenó a todos los Mitzrayimim a reunirse. Ni un hombre quedó excepto los pequeños y las mujeres. Gracias. Unció su carro, lo preparó, dio una orden por todo Egipto que tenían que venir todos los varones para ir en busca de los israelitas, excepto solamente no iban a ir los niños y las mujeres. Y obtuvo alrededor de 1 millón de hombres que persiguieron al pueblo de Israel. Todos los egipcios entonces junto con Faraón. Verso 7. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Acá está tomando carros escogidos, lo mejor del ejército de Misrayim para ir tras los israelitas. Verso 8. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, toma todos sus carros, toma todos sus jinetes, toma todo su pueblo, van detrás de los hijos de Israel, pero ellos habían salido con mano fuerte. Todos los que fueran detrás de Israel no iban a poder hacerlos volver
a la tierra de Egipto, porque el Todopoderoso iba delante de ellos y él lo había sacado con mano poderosa, no iba a volver a la esclavitud. La palabra que aparece aquí en este verso, que está transliterada como poderosa, acá en el verso 8, al final del verso 8 dice con mano poderosa. La palabra poderosa es la palabra rum, digamos que está mal traducida, 73:11, rum, la palabra rum, H73:11. ¿Qué significa esta palabra hebrea? Según el diccionario Strong, es la palabra elevado, activo, elevarse o levantarse. Entonces, ¿qué quiere decir el verso? El verso quiere decir, entonces el Eterno hizo que Faraón, el rey de Egipto, se pusiera terco y persiguiera a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel salieron triunfantes, ¿ya? Salieron con mano elevada, en victoria salieron, el pueblo de Israel salió con mano elevada. Eso es lo que quiere decir el verso, más que mano poderosa, mano elevada, para que le ponga ahí arribita lo que estoy diciéndole. Entonces, literalmente dice con mano elevada en alusión al carácter de triunfante de la salida de Egipto, en carácter de victorioso, de libertad. Verso 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephon. Llegan al lugar donde está acampado Israel. Entonces fueron los egipcios con toda su caballería, sus jinetes, todo el ejército y además gente del pueblo para alcanzar a los hijos de Israel en el campamento que estaba en el Mar Rojo. En el Mar Rojo. Verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Una enseñanza que cuando veamos al enemigo que viene tras nosotros, porque esto tiene que pasar, pasó con Israel en Egipto, va a pasar con nosotros en el mundo al final de los tiempos, cuando se levante Hasatán contra todos los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar al Todopoderoso. Eso no lo podemos eliminar de nuestros pensamientos. Siempre, siempre el clamor al Todopoderoso, porque es el único que nos puede entregar salvación. Los hijos de Israel, al ver a los egipcios, se aterrorizaron al contemplar toda esa multitud que venía persiguiéndolos y que se acercaban a donde estaban acampados, ¿ya? Y entonces ellos clamaron al Todopoderoso. Y vemos que los egipcios entonces violaron su promesa de dejarlos salir con todo lo que lo habían despedido. Verso 11. Y dijeron, acá el verso 11 y 12 los vamos a leer juntos. Estos dos versos deberían estar unidos, no deberían estar separados como 11 y 12. Estos versos deberían estar solamente un verso, ¿ya? Para entender lo que le está diciendo, ¿ya? Y explicárselo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a leer los dos versos, el 11 y el 12, y después se los voy a explicar. Verso 11. Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahí vemos clara
la película. Entonces, verso 11, dijeron a Moshe, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Aquí entonces vemos que lo que se estaba diciendo, estaban en Egipto. Este reproche se había hecho en la tierra de Egipto antes que salieran. Las quejas contra Moshe, aquí en la Torá no la hemos visto. Ya ese es como algo que no se relató, pero aquí el verso 11 está nombrando que hubo rebeldes que se rebelaron contra Moshe y Aarón. La Torá no lo relata, pero estos versos sí confirman lo que está haciendo. Entonces, estas quejas fueron hechas por un pequeño grupo del pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién nos ayuda a aclarar este tema de la rebelión que se levantó contra Moshe? El libro de Jacer nos ayuda, nos aporta información para poder entender que hubo un grupo que se rebelaron contra Moshe y que murieron muchos de estos y otros salieron con Moshe. Y son estos mismos, ya los que no murieron en esa rebelión, que hubo algunos que salieron, son los mismos que están rebelándose y que están diciendo esto a Moshe, ya que de lo mismo que habían dicho entonces a Moshe. Y después si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 80, verso 36 al 39, por favor. Y el Todopoderoso envió oscuridad sobre Mitzrayim, y toda la tierra de Mitzrayim y Patros se volvieron oscuridad por 3 días, tanto que un hombre no podía ver su mano cuando la alzaba hacia su boca. En ese tiempo murió mucha gente de Israel que se habían rebelado contra Yahweh y que no quisieron escuchar a Moshe y a Aarón, y no creyeron en ellos, que el Todopoderoso los había enviado. Y quienes habían dicho, nosotros no saldremos de Mitzrayim, no sea que perezcamos de hambre en el desierto desolado, y que no quisieron escuchar a la voz de Moshe. Y Yahweh los plagó en los 3 días de oscuridad, y los Yisraelim los sepultaron en esos días, sin que los Mitzrayimim se enteraran de ello, ni se regocijaran sobre ello. Gracias. El libro de Yachar nos ayuda a entender entonces estos 2 versos de aquí de la Torá, el verso 11 y verso 12. ¿Por qué? Porque durante la plaga de la oscuridad que ocurrió en Misrayim, ya esta plaga que duró 3 días, murieron muchos de los Yisraelim. ¿Por qué? Porque no creyeron en las palabras de Moshe y Aarón, que el Todopoderoso los había enviado para liberarnos de la esclavitud. Entonces, ¿qué dijo este grupo de rebeldes, este grupo de incrédulos, que algunos murieron y que algunos salieron? ¿Qué dijeron? Dijeron, no saldremos de Egipto, no sea que muramos en el desierto desolado de hambre. ¿Ya? Entonces vemos en ese momento que murieron ya por no haber creído, y los israelitas lo entierran en silencio, callados, durante ese periodo, para que los egipcios no se dieran cuenta de que ellos habían fallecido, que el Todopoderoso los había plagado, y que no se jactaran de lo que le había pasado a Israel. Les recomiendo un video ahí en YouTube, ya lo pueden buscar en su móvil, en su computador, en YouTube, y este tiene por título Pruebas de que Israel cruzó el Mar Rojo. Ahí pueden ver una explicación en qué lugar se encontraban, para que
lo tengan más claro en su mente, donde está Piairó, donde está Balsefón, donde está las montañas estas, y cómo el Todopoderoso, todo lo que sucede no es casualidad, ¿ya? El Todopoderoso creó ese lugar antes de que la Tierra existiera, ya estaba en su mente, lo creó, lo puso en ese lugar, puso las montañas en ese lugar, puso esa playa en ese lugar donde caía esa cantidad de gente para que cruzaran por ese lugar, ese día, esa hora. Todo está planificado por el Todopoderoso desde antes. Así que les recomiendo el video para que vaya, lo vea con tranquilidad después del estudio. Verso 12. Verso 12. Entonces, no es esto lo que te hablamos en Egipto, ¿ya? Ahí está verificándolo, está diciendo que es verdad lo que dice el libro de Jacer, en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ya ahí lo que leímos en el libro de Jacer. Entonces se confirma lo que relata, porque estos dos versos no aparecen en el libro de Shemot, no lo vamos a encontrar, pero sí en el libro de Jacer. Dice en Egipto entonces, estos reproches entonces fueron en la plaga de la oscuridad. Cuando después castiga al Todopoderoso a cierto grupo de Israel. El pueblo de Israel, cuando ve a toda esta multitud que viene tras ellos, obviamente que vieron tan cerca la muerte, ya vieron a toda esa multitud, vieron tan cerca la muerte, se aterrorizaron, ya, y por esto hubo falta de fe y falta de confianza, que preferían ser esclavos de los egipcios, ya. Por eso al verse totalmente acorralados, piensan esto de servir a los egipcios. Pero piensa usted, ¿qué es mejor? ¿Servir a los egipcios o ser libre? ¿Qué preferiría usted? Obviamente la libertad que nos da el Todopoderoso. Nosotros entonces, en este tiempo estamos en la misma situación, ya peregrinando aquí en esta tierra, siendo desafiados por Egipto, por Faraón, por todos sus agentes, ya estamos siendo desafiados aquí en el mundo, si vamos a preferir servir al mundo, servir a los egipcios o servir al Todopoderoso. Verso 13. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Antes de explicar este verso 13, le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Jacer, el capítulo 81, verso 25 al 30, por favor. Y los hijos de Israel alzaron sus ojos y contemplaron a todos los Mizraimim persiguiéndolos. Y los hijos de Israel estaban grandemente aterrorizados por ellos. Y los hijos de Israel clamaron a Yahweh, y por causa de los Mizraimim, los hijos de Israel se dividieron en 4 divisiones, y ellos estaban divididos en sus opiniones, porque tenían miedo de los Mizraimim. Y Moshe habló que cada uno de ellos, la primera división eran los hijos de Reubén, Shimeón y Isahar, y ellos resolvieron echarse al mar, porque ellos estaban extremadamente temerosos de los Mizraimim. Y Moshe les dijo a ellos: no teman, párense quietos y vean la salvación que Yahweh traerá para ustedes este día. La segunda división era de los hijos de Zebulún, Benjamín y Naftalí, y ellos resolvieron regresar a Mizraim con los Mizraim.
con los Mitzrayimim. Y Moshe les dijo a ellos: no teman, pues ustedes han visto a los Mitzrayimim este día, pero no los verán jamás. Y la tercera división era de los hijos de Yahudá, Joseph y Dan. Hasta el 30, ¿no? Y ellos resolvieron encontrarse con los Mitzrayimim y pelear con ellos. Gracias. Acá, en el verso 13, vemos que el libro de Yachar nos ayuda para explicar algo. Cuando Israel ve a toda esta multitud de Egipto que venía contra ellos, ya se aterrorizan, pierden la fe, creen que era mejor servir a los egipcios que huir de Egipto. ¿Y qué sucede? Sucede que el libro de Yachar nos relata que el pueblo de Israel se divide en 4 divisiones. ¿Por qué? Porque ellos tenían diferentes opiniones con qué hacer referente a los egipcios que venían detrás de ellos. Entonces, Moshe habló con cada uno de estas 4 divisiones. Entonces, el verso 13 debería quedar dividido en 2 partes. Le voy a leer. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, la primera parte, la primera división, nos relata el libro de Jacer, que está compuesta por Rubén, por Chimeón y por Yisachar. ¿Y qué resolvieron ellos? Ellos resolvieron echarse al mar y huir y morir. Preferían morir en el mar que volver a Egipto. ¿Y Moshe qué les dijo a este grupo? Moshe le dice: párense quietos y vean la salvación del Eterno que traerá este día. Entonces, la primera parte del verso debería: y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Eterno. Esa sería la primera parte del verso. La segunda parte del verso, o la segunda división, es la formada por el grupo de Zebulón, Benjamín y Neftalí, quienes resolvieron regresar a Egipto con los egipcios. Y Moshe, ¿qué le dijo a ellos? Le dijo: no teman, pues ustedes han visto a los egipcios este día, pero no los verán jamás. Ya nunca más los volverán a ver. Esa sería la segunda parte del verso. Acá es llamativo igual que en el verso 13 aparece la salvación del Todopoderoso. Dice: estad firmes y ved la salvación. Y aquí se manifiesta la salvación, que es la palabra Yeshua en hebreo, la misma palabra que se utiliza para el nombre del Todopoderoso, Yeshua, que significa salvación. Y vamos a ver, por favor, con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 2. Dice: el Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Entonces ya sabemos que en la salvación, este es mi poderoso, y lo alabaré, poderoso de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, acá está dando una pista de quién será salvación, quién será Yeshua. Si nosotros vemos figuras en este verso como que Hasatán o Faraón ya es una sombra de él que controla este mundo, que controla Egipto. Egipto es una sombra del mundo, Faraón es una sombra de Hasatán, Egipto es una sombra del mundo,
Y también tenemos los agentes, la caballería, estos carros escogidos, que son los que dan más duro a los que seguimos al Todopoderoso, a los que obedecemos sus mandamientos, ya estos capataces que son los más terribles, los más crueles, que nos persiguen para derribarnos, para hacernos caer. ¿Cómo qué? Como las deudas, tenemos las deudas, la salud, ya, que esto no nos permite salir de Egipto, y esas son cosas que tenemos que dejar de Egipto. Ya tenemos entonces deudas, la salud, que consumimos estos medicamentos de la Big Pharma, ya que primero nos enferman con alimentos que están ultra procesados, que tienen ingredientes que son hechos por el hombre, que no dan vida, ya, sino más bien producen enfermedades. Y después nos ofrecen el medicamento, que no son para sanarnos, ya, son para calmar los efectos de toda esta farmaquía, de toda esta hechicería que nos dan mediante todo lo que se vende en los supermercados, y nos mantienen llenándole los bolsillos de dinero, consumiendo sus medicamentos que nos esclavizan para seguir en este círculo vicioso. ¿Qué otra cosa tenemos del mundo que nos persigue? Los celos, la religión, ya, la idolatría, todas esas cosas que no nos dejan ser libres. Todo esto entonces nos persigue y nos quiere destruir. ¿A través de qué? A través de los amigos, a través de la familia, a través de los gigantes ya de Egipto. Todo esto es lo que tenemos que dejar. Y como Israel, como personas que estamos tratando de obedecer al Todopoderoso, buscando la luz, buscando la verdad de este mundo, tenemos dos opciones, ¿ya? Tenemos dos opciones: contagiarnos con Egipto, quedarnos aquí en Egipto, en la prosperidad, en el materialismo, en el estrés, en la idolatría, o liberarnos estando firmes y fieles en el Todopoderoso, que desaparecerá a todos estos egipcios, a Faraón y todos sus agentes que nos persiguen para esclavizarnos. Verso 14. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Acá el verso 14 también tendríamos que dividirlo en dos, porque falta la tercera y la cuarta división. Entonces, esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 81, verso 31 al 33, por favor. Y la tercera división era de los hijos de Yahudá, Yosef y Dan. Y ellos resolvieron encontrarse con los Mitzrayimim y pelear con ellos. Y Moshe les dijo a ellos: en pie en sus lugares, porque Yahweh peleará por ustedes, y ustedes permanezcan callados. Y la cuarta división era de los hijos de Levi, Gad y Asher, y ellos resolvieron ir en medio de los Mitzrayimim y confundirlos. Y Moshe dijo a ellos: permanezcan en sus estaciones y no teman, solo clamen a Yahweh para que Él los salve de sus manos. Gracias. Vemos entonces la tercera división, que está compuesta por Yehudá, Joseph y Dan. Ellos, ¿qué iban a hacer? ¿Qué habían decidido? Habían decidido ir a enfrentar, ir a pelear con los egipcios. Y Moshe les dijo que se quedaran en pie en sus lugares, porque el Eterno pelearía por ellos, peleará por ustedes. Entonces el verso 14 se divide en dos. La primera parte: el Eterno peleará por vosotros. Y la cuarta división de los hijos de Israel estaba compuesta por Levi, por Gad y por Asher. ¿Qué resolvieron ellos? Ellos resolvieron ir en medio de los egipcios y confundirlos. ¿Y Moshe qué le dijo a ellos? Moshe le dijo: permanezcan en sus estaciones y no teman, solo
clamen al Eterno para que Él los salve de sus manos. Entonces, la segunda parte del verso 14 diría, y vosotros estaréis tranquilos. La palabra que está traducida como tranquilos no es que esté mal traducida, pero tenemos un sinónimo que es mucho mejor, que acomoda mucho mejor para este verso, para que lo anoten en su Biblia arribita, que es estar callados o en silencio, así como sordo. Entonces diría, y vosotros estaréis callados en silencio. Eso es lo que se quiere decir. Verso 15. Entonces el Eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo primero que vemos aquí en el verso 15 es que en ninguna parte hemos visto que Moshe esté orando, esté clamando al Todopoderoso. Entonces, ¿por qué aparece este verso de repente acá diciendo, entonces dijo el Eterno a Moshe, ¿por qué clamas a mí? En ninguna parte estamos viendo que le está dando instrucciones a los hijos de Israel, a estas 4 divisiones, y este verso aparece como de repente diciendo esto. Este verso no es que esté mal, este verso está bien ubicado, está en su posición, está en su lugar, pero lo que sucede es que el escritor del libro de Shemot no incluyó la oración que hizo Moshe al Todopoderoso. Ya por eso como que aparece de un repente y lo encontramos con esto, ¿ya? Pero el verso está bien ubicado y lo que sucede es que no se anota la oración hecha por Moisés. ¿Y qué sucede? Aquí nuevamente el libro de Yachar, el libro de Hazer, nos ayudará a entender esto y en ese libro aparece escrita la oración. Y le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar. Libro de Hazer, capítulo 81, versos 34 y 35, por favor. Después de esto, Moshe se levantó de entre la gente y él oró a Yahweh y dijo, oh Yahweh, el Todopoderoso de toda la tierra, salva ahora a tu pueblo a quien tú sacaste de Mizrayim, y no permitas que los Mizrayimim se jacten que el poder y la fuerza son de ellos. Gracias. Vemos la oración de Moshe. Moshe se levanta entonces entre la gente y oró al Eterno y dijo, salva a tu pueblo que sacaste de Egipto y que no se jacten que el poder y la fuerza son de ellos. Ya que los egipcios no se jacten que ellos son poderosos y que derribaron a Israel. Porque a Israel nadie puede hacerlo desaparecer. Aunque se reúnan todas las naciones del mundo, no van a desaparecer a Israel. Y eso, las potestades, Hasatán lo tiene claro. Así que nadie va a derrotar a Israel, nunca. Entonces el Eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahí entendemos el verso 15. Continuamos, verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto que se está diciendo aquí en el verso 16, esto se va a ejecutar en el verso 21. Entonces, del verso 16 al verso 20, el Todopoderoso le está diciendo a Moisés lo que tiene que hacer y lo que va a suceder con Faraón y su pueblo. ¿Ya? Entonces, este verso de donde va a extender su mano y va a dividir el mar se va a ejecutar en el verso 21. Le dice que extienda su cetro, este cetro especial, este cetro divino, sobre el mar y que lo divida, que lo abra, que lo rasgue, que lo corte en dos. Y le dice que los hijos de Israel pasarán por en medio del mar en seco. Recordemos que esta vara es especial, que tenía el nombre del Todopoderoso desarrollado en toda su largura y que
esta fue dada a Abraham cuando fue dada a Adán cuando él fue expulsado del jardín del Edén, después de haberse hecho los cielos y la tierra y todo lo que nuestros ojos ven, fue dada a Adán cuando fue expulsado del huerto del Edén y llegó a las manos de Moche. Verso 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces, le está diciendo el Todopoderoso que endurecerá el corazón de Faraón, que se pondrá terco y que hará que sigan a Israel, Faraón, ya, con todos sus carros, con todo su ejército, con toda su gente. El Eterno hará que los corazones se pongan tercos y se glorificará entonces en la derrota de Faraón y de todo su ejército. Lo mismo que pasará en el fin de los tiempos, el Todopoderoso se glorificará en las naciones que ataquen a Israel. Verso 18. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cuándo sabrán los egipcios? Cuando se glorifique el Todopoderoso en todo su ejército, en toda su caballería. Entonces, ahí sabrán los egipcios que el Eterno es el que existía, el que existe, el que vendrá, el que existió, el que existirá por siempre, para siempre, por todos los siglos. Amén. El autoexistente, el que no necesita de nadie más. Todos los demás seres, sean ángeles, sean humanos, son hechos, creados por el Todopoderoso. Solamente Él es el único y verdadero Dios. Los demás son todos creación de sus manos. Ya Dios no puede competir con ningún otro Dios. Los demás dioses son creación de Él. ¿Ya? Entonces, es por esto que nadie se puede poner al tú con el Todopoderoso. Las naciones también van a reconocer al Todopoderoso cuando liberte, cuando se glorifique sobre todas las naciones que van a asediar a Israel, que se van a reunir para destruir a Israel. Cuando entonces este dragón, cuando Hasatán se levante contra el pueblo de Israel para supuestamente destruirlo, reúna toda esa multitud y el Todopoderoso juzgue a las naciones y libere a Israel de una forma magnífica, ya como nunca antes se vio, y toda la humanidad va a quedar asombrada de esto, y las naciones conocerán que el Eterno es el Dios de Israel, y se acabará la ceguera de los judíos y del pueblo de Israel, y se derramará el Ruach, el aliento, el espíritu del Todopoderoso sobre toda la humanidad que sigue sus mandamientos. La caballería de Faraón, todos estos carros escogidos, es una alegoría de la fortaleza del mundo para pisotearnos y destruirnos. Pero esto no es nada para el Todopoderoso. Aunque vengan con todos sus tanques, con sus aviones, con sus bombas nucleares, esto no es nada para el Todopoderoso, porque Él es el que vive para siempre, por siempre. Y, ¿qué más decir? Amén, amén, confirmar sus palabras. Verso 19. Y el ángel de Elohim, ya lo que aparece en su Biblia, Dios, de Elohim, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La palabra que aparece acá transliterada al español como ángel, digamos que está mal traducida. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza es la palabra malaj, que yo ya se las he enseñado.
se las he traducido en la palabra mensajero. ¿Ya? Se las voy a anotar acá. Malach. La palabra malach. Malach. Esto es mensajero. Mensajero. ¿Ya? Entonces, una mejor traducción, mensajero, enviado. Dice entonces, según el diccionario Strong, ángel significa malach, despachar, delegado, mensajero del Todopoderoso, enviado para portar la presencia de el Todopoderoso, la imagen visible del Creador, el que porta el nombre del Eterno. Su representante entonces iba al frente del campamento de Israel, protegiéndolo por delante mientras avanzaba, y se puso detrás de ellos para proteger al pueblo. Y la columna de nube también hizo lo mismo, se puso tras el campamento de Israel. Esta nube, la nube, es la gloria del Todopoderoso, y si nosotros sabemos que un padre siempre va a proteger a su hijo, y si necesita ponerse detrás de su hijo para protegerlo, lo va a hacer, como está sucediendo acá. Entonces, vemos dos cosas. Vemos que el malach, vemos que el enviado del Todopoderoso estaba delante del pueblo de Israel, igual que la columna de nube. Esta columna de fuego es el malach del Todopoderoso. ¿Por qué? Esta misma columna de fuego es la que se pasa para atrás, y la columna de nube se pasa para atrás. Entonces tenemos a los egipcios, Egipto, tenemos la columna de nube, tenemos la columna de fuego, y tenemos a Israel. Tenemos a Israel. En un comienzo estaban en este lugar protegiendo a Israel delante, pero se van hacia atrás. El malach del Todopoderoso, que es en la columna de fuego, y la gloria del Todopoderoso, que es la columna de nube, y se pone detrás. Entonces, la columna de fuego, ¿qué hacía? Iluminaba el camino de Israel en medio del mar, y la nube ponía oscuridad y tinieblas para Egipto, y nunca se pudieron acercar a Israel. Verso 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ya vemos que se posiciona en medio de los dos campamentos, entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era una nube oscura para los egipcios. Por esto no pudieron acercarse a los israelíes, porque no veían nada, ya que la columna de fuego iba por delante de la columna de nube e iba iluminando a los hijos de Israel. Vimos que estaban 5 días después de haber salido de Egipto, entonces estaban en el día 20. Pero nosotros sabemos que en la Torá, en la Biblia, el Todopoderoso le asignó al día una tarde y una mañana. Entonces, fue el crepúsculo, fue el anochecer, y la mañana un día. Entonces llegan los egipcios al atardecer, y ya el sol entonces empieza a dejar de verse en el horizonte. Está haciendo su recorrido. El sol recorre ya encima de nosotros, se está oscureciendo, llega la noche cuando está pasando esto. Y
¿Qué significa esto? Significa que están cruzando el Yam Suf, el Mar Rojo o Mar de Juncos, el día 21 del mes de Aviv. ¿Y qué se celebraba? Si nosotros sabemos, se celebraba la festividad de los panes sin levadura desde el día 15 hasta el día 21, y el día 21 era una Mikra Kodesh, una convocación santa, ¿ya? Y justo ese día se estaba pasando el Mar Rojo, ¿ya? Verso 21. Y extendió Moshe su mano, aquí se está poniendo ya en ejecución el verso 16, y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Qué hizo el Todopoderoso? El Todopoderoso hizo que soplara un viento fuerte del este. Este mismo viento que sopló cuando trajo la langosta. También dice que vino un viento del este. Y transformando el mar en tierra seca, ¿ya? Porque el agua fue cortada, fue dividida y se produjo un camino de tierra seca para Israel. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Después, si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 81, verso 37 al 39, por favor. Y Moshe así lo hizo, y él alzó su cetro sobre el mar y lo dividió. Y las aguas del mar fueron divididas en 12 partes. Los hijos de Israel pasaron a pie, con zapatos, como un hombre pasa por una carretera preparada. Y Yahweh manifestó a los hijos de Israel sus maravillas en Mitzrayim y en el mar por la mano de Moshe y Aarón. Gracias. Vemos que Israel pasa por en medio del mar con calzado, con sus sandalias, como en una carretera preparada. Vea el video que le recomendé y va a ver que estaba ese camino, esa senda de salvación, estaba hecha para ese momento, para ese pueblo, para ese día, para que se viera la gloria del Todopoderoso en todo el mundo. Y el agua entonces estaba en los costados en estado sólido como sendos muros. Se dice que este viento del este que vino era tan frío que congeló las aguas y las puso como sendos muros. Verso 23. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Vemos lo que se estaba diciendo en el verso 17, 18 y 19, que el Todopoderoso iba a endurecer el corazón de Faraón y que los iban a seguir, y los egipcios se adentraron en las aguas y no tuvieron miedo de hacerlo, porque creyeron que las aguas estaban endurecidas a causa del viento helado que las había separado. Entonces van sin temor persiguiendo a Israel. Además, se dice que los caballos de Faraón se habían desenfrenado y los egipcios no podían detenerlos. Los egipcios, al ver que los hebreos recorrían un gran trecho ya en este camino, entre el mar, sin obstáculos, se apresuraron en perseguirlos, pensando que el mar se mantendría también en su lugar y que ellos no les pasaría nada. Verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego
y de nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces leemos: aconteció que a la vigilia de la mañana, la palabra que se traduce como vigilia es la palabra Ashmoret y mañana es la palabra Boker. Entonces dice Ashmoret Haboker, que ¿a qué está haciendo referencia? En la antigüedad, en este tiempo, se dice que la noche se dividía en 3 partes de 4 horas. Entonces, lo que estamos viendo, esto está pasando entre las 2 y las 6 de la mañana. Pero ya está más cerca de la mañana porque dice que es Boker, es la vigilia de la mañana. Entonces estamos hablando a las 6 de la mañana cuando ya el sol está rayando. Boker es cuando empieza a rayar los rayos del sol, a iluminar. Dice que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Entonces, al Eterno nosotros sabemos que nadie le ha visto. Ya eso dicen las escrituras. ¿Y quién es el que miró acá? El que miró es la columna de fuego, que es el Malaj del Todopoderoso, y aparece su descripción en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Así que le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Daniel, capítulo 10, versos 5 al 6. Capítulo 10, versos 5 y 6. Voy a dar lectura. Dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, estamos viendo lo que los egipcios vieron. ¿Qué vieron? Vieron al Malaj del Todopoderoso, a este ser con semejanza de hombre que tiene ojos con llama de fuego, con pies refulgentes como el bronce bruñido, y es esto lo que causa gran terror, gran horror en los egipcios. Dice entonces, los egipcios no sabían que estaban entrando en un camino hecho solo para los hebreos. Este camino, esta senda que se abrió en el mar, este camino de salvación, solamente era para los hebreos y no para otros. Un camino hecho para la salvación de los que están en peligro y no para los que estaban empeñados en la destrucción de los demás. Ya ahí está, vemos que ¿quién eran estos? Los egipcios estaban empeñados, tercos en destruir a Israel. Y esto sucede al rayar el sol. Continuamos. Verso 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó grandemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Todopoderoso pelea por ellos contra los egipcios. Al quitarle las ruedas a los carros, ¿qué sucedía? Los jinetes se caían, quedaban fracturados y quedaban ahí en medio de esta multitud de egipcios que iban tras Israel. Marchaban a ciegas porque estaba la nube, la columna de nube, ya que oscurecía, que era tinieblas. Entonces caminaban hacia una destrucción segura. Los egipcios que iban detrás de Israel vieron al Malaj del Todopoderoso con ojos de fuego y pies refulgentes como el bronce en un horno. ¿Y qué dijeron?
ya se dijeron que no querían perseguir más al pueblo de Israel por lo que habían visto, porque dijeron que el Eterno peleaba por Israel. Y les pido por favor que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo capítulo 15 verso 6. 15 verso 6. Éxodo capítulo 15 verso 6. Dice: tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh autoexistente, ha quebrantado al enemigo. Si nosotros entendemos el versículo, lo que dice que la diestra, o sea, Yeshua, el Malach, el Todopoderoso, el que pone por obra las decisiones del Todopoderoso, es Yeshua, el Malach, el poderoso que está haciendo este milagro, porque al Todopoderoso nadie lo ha visto. Su diestra, Yeshua, es el que está peleando por ellos. Verso 26. Y el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 77, verso 16 al 19. Libro de Salmos, capítulo 77, verso 16 al 19. Leo. Te vieron las aguas, oh poderoso, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Vemos que acá el Todopoderoso, por medio de su Malach, de su enviado, cruzó entonces con el pueblo de Israel el mar. Y acá los salmos nos está diciendo que hubo lluvia, hubo truenos, hubo relámpagos. Ya la Torá aquí no lo menciona, solo menciona que el mar va a volver a su lugar. Y tenemos un testigo que Flavio Josefo, en el libro Antigüedades de los Judíos, en el libro segundo, en el capítulo 16, también menciona lo que está mencionándose en los Salmos, que Dios envió abundante lluvia con truenos y relámpagos de fuego sobre todos los egipcios. Entonces, no faltó nada de lo que el Todopoderoso suele usar para indicar su ira. Lo mismo que sucedió con los filisteos cuando estaban peleando con Israel, lo mismo va a suceder cuando liberte a Israel. Esa es la señal que tenemos que esperar cuando se liberte a Israel de toda esa multitud que viene, ya que van a caer piedras del cielo con fuego y va a liberarse a Israel. El mar entonces volvió a su sitio, descendieron las aguas impulsadas por el viento y envolvieron a todos los egipcios, sus carros y caballería. Cuando el último israelita salió del mar, el último egipcio había entrado en él. Verso 27. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amaneció, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Vemos entonces que después de esta noche de persecución, una noche terrible, donde habían perdido la fe, donde vieron una multitud que se aproximaba a ellos para matarlos, para destruirlos, para esclavizarlos, vemos que viene el amanecer, viene ese amanecer esperado, ese amanecer
de la luz para dar libertad a los oprimidos, ¿ya? Al igual de lo que sucedió con Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot de todas estas naciones que vinieron del este a pelear contra Sodoma y Gomorra y se llevan cautivo a Lot, ¿ya? Esto sucede en el séptimo mes, en la luna renovada, que el Todopoderoso liberta a Lot al amanecer de esa noche. Es liberado Lot con sus hijas y es una sombra de lo mismo que pasó aquí en Egipto al amanecer. Lo mismo entonces sucederá en esta guerra que se aproxima, ya que Israel en el día del séptimo mes, no septiembre, lo que vemos como el Todopoderoso nos enseñó a contar los meses, en el séptimo mes, que eso cabe entre septiembre y octubre, tenemos que mirar la lumbrera menor, la luna, cuando se le vea la primera astilla, sabemos que estamos en el mes séptimo, va a estar la señal de las naciones asediando a Israel, y esa misma noche, al amanecer, va a venir la liberación espléndida del pueblo del Todopoderoso, que no ha dejado, que no ha cambiado por ningún cristianismo, ya ese es su pueblo. Lo mismo que sucedió cuando los ángeles, los dos ángeles van a rescatar a Lot y a sus hijas de la destrucción de Sedom y Amora, o sea de Sodoma y Gomorra, al amanecer, cuando le están diciendo apúrense porque empieza a salir el sol, es cuando viene la liberación de Lot y una semejanza de Israel, una alegoría de Israel, una sombra de Israel. Lo mismo entonces sucederá con nosotros cuando estemos siendo perseguidos, cuando estemos acorralados por toda esta tribulación que se viene, por todas estas bestias que van a perseguir a los que hacen la voluntad del Todopoderoso, cuando ya no veamos salida, cuando ya estemos desesperados, clamaremos al Todopoderoso y vendrá la salvación para su pueblo, seremos recogidos, si estamos vivos aún, seremos levantados en un instante y serán transformados nuestros cuerpos y vendrá la ira sobre el mundo, el juicio sobre el mundo con las copas de la ira. Entonces, esta es una figura de cómo el Eterno acaba con los que se levantan contra él y contra su pueblo, contra los que pelean con los que obedecen la Torá, obedecen el mandamiento. Entonces vemos todos estos que pelean contra el pueblo de Israel serán hundidos en las naciones, serán hundidos en el agua, porque ya hemos visto que las aguas son una alegoría de las naciones de los pueblos. Todo quedará ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es salir raudo, veloces de las naciones, rápido, si no queremos recibir el juicio del Todopoderoso juntamente con todos los impíos, con todos los que no obedecen la palabra del Todopoderoso. Y dejar que todo lo que este mundo nos ofrece, que todo lo que Egipto nos da para esclavizarnos, se ahogue, que quede sepultado en las profundidades del mar. Ahí que quede todo lo que nos oprime y que no nos permite ser libres, ¿ya? Hay que dejar todo atrás. Lo que no sirve, tírelo por la ventana sin titubear. Verso 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Jacer, capítulo 14, libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13. Aquí mismo en el capítulo 14, en el verso 13, para recordar lo que dice, y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved
la salvación, ved Yeshua, que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y vemos que el Todopoderoso cumplió lo que le dijo a su pueblo, a Moshe, que todos estos egipcios quedaron sepultados en el mar, hundidos en el mar. Nunca más entonces los volverán a ver los hijos de Israel. Esposa, si me puede ayudar con el libro de Jacer, capítulo 81, verso 40 al 42. Y cuando los hijos de Israel habían entrado en el mar, los Mitzrayimim fueron tras ellos, y las aguas del mar regresaron sobre ellos, y todos ellos se hundieron en el agua. Y ni un hombre quedó, excepto Faraón, quien le dio gracias a Yahweh y creyó en él. Por lo tanto, Yahweh no causó que él pereciera en ese tiempo con los Mitzrayimim. Y Yahweh ordenó a un malaj tomarlo de entre los Mitzrayimim, quien lo tiró sobre la tierra de Nínive, y él reinó sobre ella por mucho tiempo. Y en ese día Yahweh salvó a Israel de la mano de Mitzrayim, y todo Israel vio que los Mitzrayimim perecieron, y ellos contemplaron la gran mano de Yahweh en lo que él había hecho en Mitzrayim y en el mar. Gracias. Vemos que todos quedaron hundidos en el mar, todos los egipcios quedaron hundidos en el mar. Y el libro de Jacer relata que solamente fue Faraón el que no quedó hundido, solamente se exceptúa a él. ¿Quién? ¿Por qué el libro de Jacer dice que el Faraón le dio gracias al Todopoderoso y creyó en él? Y esto causó, al reconocer, ya el corazón se le ablandó, al reconocer que el Todopoderoso es el que domina el mundo. Y causó que no pereciera con los egipcios, y el libro de Jacer relata que vino un ángel y que lo lanzó a la tierra de Nínive, donde reinó por mucho tiempo. Y el Eterno entonces salvó a Israel ese día, y Israel contempló la gran mano del Eterno, su gran diestra, su gran salvación, su gran Yeshua. Verso 29. Y los egipcios de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces cruzan por una carretera recién hecha para Israel y vieron un camino divino, dejando el mar su lugar y cediéndoselo a la tierra firme. Y así vieron la sorprendente salvación que el Eterno les enviaba. Ya después de haber estado en ese momento de tanta angustia, de tanta tensión, Dios le envió salvación divina. Verso 30. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios, y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El Eterno entonces le dio libertad a Israel y destrucción a los enemigos de su pueblo. Eso téngalo en su mente, que a los enemigos de su pueblo le va a dar destrucción. Las corrientes del mar llevaron los cuerpos de los egipcios cerca del campamento de los hebreos, y los hebreos, al ver los cuerpos en la orilla del mar, además vieron que los egipcios habían armas, reunieron las armas para continuar su camino. Esto también es mencionado en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, en el libro 2. Verso 31. Y vio Israel aquel gran hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió
al autoexistente y creyeron al Eterno y a Moshe su siervo. Israel, después de ver todos estos prodigios, ver que los egipcios perecieron y contemplaron la gran mano del Eterno, cómo les dio esa salvación, en un momento donde no se veía ni por parte de Israel, ni por parte de los egipcios, veían que Israel se podría salvar, el Todopoderoso entonces extendió su gran mano y le dio salvación, y al ver esto los hebreos temieron al Eterno. Y no solamente por este hecho del mar, sino también por todas las maravillas, esas 10 maravillas hechas en Egipto, ya para conseguir que Faraón le diera la autorización de salir. O sea, las 10 plagas y lo hecho ahora en el mar, donde puso a todos los egipcios. Y por favor, volvamos aquí en el mismo capítulo 14, leamos el verso 11. Éxodo 14, 11. Voy a leer. Dice: y dijeron a Moshe: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Estoy leyendo esto para que recordemos que habían incrédulos en el pueblo de Israel, que habían personas que habían cuestionado a Moshe por haberlos puesto en ese lugar donde el Todopoderoso le había dicho que acamparan, ahí en Pi-Hahirot, entre el mar y Midgol, y que estos mismos que estaban haciendo reproches a Moisés, vamos a ver más adelante que continúan haciendo reproches a Moisés, y a pesar de que aquí dice que temieron al Todopoderoso, se continúan rebelando contra Moshe, su siervo. Y entonces cuando cuestionan a Moshe por haberlo llevado a ese lugar donde era un lugar estrecho, un lugar que estaba encerrado entre el mar y las montañas escabrosas y precipicios inaccesibles, y además estaban rodeados por enemigos, pero ahora creyeron y temieron al Todopoderoso y creyeron a Moshe, su siervo, al ver la gran liberación que les había dado, que por cuyo poder y por cuyo intermediario, o sea, por Moisés, se realizaron todas las cosas, todos los prodigios que el Todopoderoso había prometido para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que aprender de todo esto, tenemos que tomar conciencia. En las aflicciones, ¿qué debemos hacer? Debemos esperar que el Todopoderoso nos socorra, ya que es Él el que los pone, nos ubica en estos espacios reducidos, en estos espacios estrechos, con dificultades que al parecer humano, que al parecer de nuestros enemigos, no vamos a tener salidas. Pero nosotros tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que clamar al Todopoderoso que nos dé liberación por medio de Él. Así entonces el Todopoderoso demostrará su providencia y poder con nosotros y confirmará, y debemos confiar en el Todopoderoso y en su poder y en su brazo extendido, y que Él es el hacedor de maravillas y de prodigios y de cosas inexplicables para lo que somos nosotros, la humanidad. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.